Se trata de una obra que nos ha enseñado a aprender a aprender, que nos convierte en aprendices. Siempre nosotros armas para desarrollarnos, entendernos y autoconocernos mejor. Este libro es un equilibrio armónico entre la letra entrañable, práctica y al mismo tiempo didáctica, amena y profunda. No es poca cosa que Ética para Amador sea la obra filosófica más leída entre jóvenes y adultos y que sea también una puerta abierta a un tipo de sabiduría cuya finalidad es el conocernos a nosotros mismos. Con estas palabras, demasiado breves para un autor de la estatura ética e intelectual de Sabater, y aunque definitivamente él no necesita presentación y pretendemos con todo ello contagiar entre el público que ahora nos acompaña el entusiasmo que genera, el que tengamos el gran gusto, la gran oportunidad de tener aquí y escuchar de su propia voz a alguien que es ya un autor clásico vivo y uno de los intelectuales mundiales más preciados y reconocidos. Les pido a todos ustedes un aplauso para el maestro Fernando Sabater. Compañeras y compañeros universitarios, señoras y señores, tiene la palabra el doctor Fernando Sabater Martín. Buenos días a todos. Expresemos, señor rector, respetables autoridades, queridas amigas, queridos amigos, entre el público asistente al que agradezco su compañía. Quiero también saludar especialmente a mi amiga y compañera de correrías, Angelina Peralta, que es la que me ayuda, digamos, en todas estas travesías tan gozosas por México. Y también mi amigo, el magistrado Ricardo Velázquez, es una persona de la que he aprendido cosas y compartimos el mismo interés en derechos humanos, en educación cívica. Yo creo que todas esas labores abren un camino y seguirá abriendo camino en este querido país. Y también un recuerdo a alguien que para mí ha sido muy importante en mi vida, Octavio Paz, cuyo centenario se conmemora este año. Octavio Paz fue un maestro, un amigo, una persona que demostró conmigo una paciencia y una generosidad extraordinarias. Desde muy joven yo había cometido un libro juvenil cuando tenía 20 y muy pocos años, el cual dedicaba un comentario al El arco en la lira, que es uno de los libros que siempre uno de los ensayos que me han gustado siempre más de la vasta obra del maestro Paz. Y bueno, entonces, por sorpresa, recibí ahí en Madrid una carta desde México que me enviaba Paz. Alguien le había hecho llegar el libro y él hacía un comentario extraordinariamente generoso y amable y también estimulante para mí. Es una carta que, en cierta medida, ha marcado mi desarrollo intelectual. A partir de ahí yo mantuve una, primero, correspondencia y luego amistad personal con Paz, del cual aprendí mucho, potenció mi vida intelectual yo creo que la ha potenciado la de muchos, porque a pesar de que hoy es celebrado como poeta, como ensayista, no hay que olvidar su faceta de agitador cultural, de estimulante cultural, ¿no? Es una especie de aguijoneo intelectual por medio de revistas, por medio de presentaciones, por medio de introducirnos en autores que no conocíamos. Toda esa faceta, toda esa labor, yo creo que es importante recordarla ahora, no solamente celebrar al creador, sino al impulsor de otros autores y del trabajo intelectual de muchos. Hay grandes autores que son un poco concluyentes, ¿no? Que uno llega a ellos como quien llega a un castillo en una cima y ahí
te quedas encerrado, ya no, más allá no se puede ir. En cambio hay otros autores, no menos grandes, pero que están siempre abriendo puentes, abriendo veredas que van más allá de ellos. Ellos te acompañan en un camino y te señalan objetivos más allá. Yo creo que Octavio era así. De modo que ahora pues quiero recordarle en este momento, en el libro que estoy presentando, Figuraciones mías, hay un pequeño ensayo dedicado a Octavio Paz, precisamente en su faceta de educador. Yo creo que él fue un educador cívico, que tuvo una preocupación extraordinaria por hacer más claras, más precisas y también más necesarias las urgencias democráticas en su país y en muchos otros. Y es esa faceta la que yo celebro en mi libro. Por lo demás, el libro es un conjunto de reflexiones sobre lo que es mi vida cultural. Por eso lo he llamado Figuraciones mías, que podría ser también preocupaciones mías, obsesiones mías, o como ustedes quieran. El libro trata de autores que yo admiro y a los que intento que otros admiren también, relacionándolos con el presente, relacionándolos con la vida actual. Grandes autores que yo intento darle un giro y presentarlos en alguna de las facetas menos conocidas o menos populares de ellos. Efectivamente, hay una parte del libro dedicada al tema de la educación, que es el que más me ha ocupado y me preocupa. Yo no he sido, mucho menos, ni un filósofo con mayúscula como Kant o como Heidegger. Yo solo he sido un maestro, profesor de filosofía, nada más, que me parece que también es importante. Tiene que haber alguien entre los grandes genios y el público general para que acerquen, digamos, los conocimientos de los grandes pensadores y que la gente pierda el miedo a leerlos, ¿no? Sepa que también ellos están destinados a conocer a sus autores, que esos autores no son un patrimonio de solo unos pocos, sino son para todos y a todos pueden ayudar en un momento. Bueno, entonces la educación ha sido mi obsesión y sigue siéndolo hoy. Yo creo que la educación es la única revolución no sangrienta que puede cambiar las cosas verdaderamente a fondo en un país. Porque la educación es la lucha contra la fatalidad, contra esa fatalidad que hace que el hijo del pobre siempre tenga que ser pobre y que el hijo del ignorante siempre tenga que ser ignorante. Contra esas fatalidades se alza la educación. Y por eso la educación tiene que ser una preocupación pública, siempre una preocupación pública. Por supuesto, luego su financiación en escuelas, en sitios como en universidades concretas, en unos casos puede ser pública, en otros privada, en otros combinación de ambas, pero en cuanto a preocupación social, siempre la educación tiene que ser una preocupación pública, porque que vaya mal o que vaya bien la educación afecta a todo el conjunto de la sociedad. En mi libro hago una serie de claras reflexiones, sobre todo también en defensa de la faceta humanista de la educación. Hoy se da una importancia justificada, obviamente, a la ciencia, a la tecnología. Lo importante es preparar a los más jóvenes para el manejo de tecnologías cada vez más punteras, más revolucionarias, para la investigación científica. Pero no olvidemos que todas esas cosas, por valiosas que sean, por importantes, por centrales en nuestra vida, son instrumentos, son herramientas, son medios. Pero tiene que haber también una reflexión sobre los fines. Lo que se llamó humanismo es precisamente esa reflexión sobre los fines para los cuales vamos a utilizar todos esos medios científicos, tecnológicos, etc. Esos fines que revela la reflexión filosófica, la literatura, poesía, la historia. Es imprescindible que, digamos, tengamos objetivos que conseguir con las herramientas cada vez más afinadas y portentosas que tenemos, porque las herramientas por sí mismas no dictan ningún fin y podemos caer en la pura repetición y en la pura comercialización de la vida. Sería triste que el único valor que todos compartimos y comprendemos en el mundo sea el valor del dinero y que todo el resto de los valores que hay, el valor de la belleza, el valor de la solidaridad,
el valor de la creación espiritual, todo lo demás fueran caprichos de unos o de otros, pero no algo compartido por todos, y que todos solo nos pusiéramos de acuerdo en el momento en que una buena cuenta en el banco es fundamental. Bueno, yo creo que el humanismo es el que permite ir más allá de esas estrecheces y sobre todo permite que la educación no sea simplemente la creación de empleados. A veces parece que educamos a los niños, a los adolescentes, pues para que sean empleados, para que tengan un buen puesto laboral, para que puedan ganarse bien la vida, lo cual no es ni mucho menos algo desdeñable. Pero no hay una educación para que sean buenos ciudadanos competentes, porque también hay una competencia democrática, también hay una ciudadanía que tiene que saber utilizar sus derechos y sus deberes, una ciudadanía capaz de comprender las razones de obedecer y las razones de rebelarse también. Esa ciudadanía completa, eso es lo que intenta transmitir la educación. Y no podemos olvidar que la ciudadanía democrática no es algo automático, es algo que hay que cultivar, que hay que desarrollar. Y en último término, la propia humanidad, la humanidad que nos damos, que nos concedemos unos a otros. La humanidad no es un programa genético, sin más. La humanidad es algo que nos estamos constantemente concediendo nosotros, unos a otros, y no solamente la biología. Yo creo que una de las obras interesantes de una gran autora americana que ha trabajado mucho desde el punto de vista de la filosofía y de la filosofía clásica sobre el tema de la educación, Martha Nussbaum. Martha Nussbaum tiene uno de sus libros más importantes sobre educación, se llama Cultivar la humanidad. Y es que este verdaderamente es el último objetivo de la educación, el cultivo de la humanidad, el mimo, el desarrollo de la humanidad que compartimos y que nos damos unos a otros. Aumentar la humanidad en los demás es aumentar la nuestra también. Buscar las condiciones más humanas de vida para todos es mejorar la vida de cada uno de nosotros. No hay empresa en el fondo más egoísta que aumentar la humanidad común, porque es de la que más vamos a sacar provecho todos. Todos sacaremos provecho de vivir en una sociedad más humana. Todos obtendremos, digamos, nos alejaremos de la brutalidad, de la vida del bruto, de la vida del bárbaro, viviendo en una sociedad más humana. Bueno, esas son algunas de las cuestiones que yo creo que la educación ayuda a resolver, a plantear, y que yo trato en esbozos en este libro de figuraciones mías. Y en último término, también dedico una parte a la reflexión sobre los problemas que crean las nuevas tecnologías, Internet, etc. ¿no? Pues, cuestiones como la piratería que desborda la propiedad intelectual y amenaza la producción, por ejemplo, de libros, de cine, de música, el ciberespionaje, que también preocupa el hecho de que nuestras actividades estén controladas por poderes más o menos incontrolables a su vez, etc. ¿no? Esta última parte va dedicada a esas cuestiones porque yo creo que también tienen mucha importancia en el mundo de la cultura. La defensa, por ejemplo, de los derechos de los creadores intelectuales de todos los campos, que no viene de ahora, es una cosa, bueno, algo histórico. Cervantes se quejaba ya en el licenciado de Viena de los que exponían los derechos de los autores, que en su época eran los editores pirata. Piensen ustedes que 7 o 8 meses después de haber aparecido la primera edición del Quijote en Madrid, ya había aparecido una edición pirata en Venecia. Es decir, en aquella época también existía esta especie de conculcación, digamos, de los derechos de los autores, que en aquella época prácticamente no existían. Cervantes tenía que vivir pidiendo a los nobles, a los aristócratas que le dieran dinero para poder mantenerse, y que poco a poco los autores han ido conquistando esos derechos en el campo de la literatura, de la música, de la pintura, etc. Y ahora otra vez vuelve a haber una gran amenaza que atenta contra el desarrollo de esas actividades libres, ¿no? Y yo creo que eso también es algo sobre lo que debemos reflexionar y sobre lo que la educación también tiene algo que decir, porque muchas veces no se entiende, digamos, el problema porque hay una educación que habla de cosas como gratis total, todo debe ser gratis, cosas por el estilo, ¿no? Bueno, en último término, el libro es un libro que responde, el libro que presento, responde a una idea en latín
la palabra liber significaba libro y libre. Y yo siempre me ha gustado que mis libros fueran libres y mantener esa ambivalencia del término entre el libro y la libertad, que es también la libertad de la lectura y la libertad de la reflexión y del pensamiento a partir de ella. Eso es lo que yo he tratado de promover, de practicar y de promover en mi obra, esto también, y por supuesto me encanta haber tenido la ocasión de volver otra vez aquí, a México, a Puebla, con todos ustedes, que tan generosos y tan amables, que nunca podría yo devolverles todo lo que me ha dado este país. Pues bueno, volver a estar otra vez aquí con ustedes presentando este libro y celebrando la fiesta de la lectura en esta feria. Muchas gracias.